Señor secretario de Estado, gracias por hablar con Bloomberg. Acaba de pronunciar un discurso realmente notable en el que habló sobre cómo el destino de Europa y América siempre ha estado entrelazado. Habló de una alianza que se ha extendido culturalmente desde Miguel Ángel hasta los Rolling Stones, algo inédito, sospecho, para un secretario de Estado, pero una cultura que ha sangrado y muerto junta. Pero el tema central de su discurso fue la necesidad de compartir la carga. La necesidad de que Europa y América hagan las cosas juntos, lo cual fue un poco diferente de lo que dijo el vicepresidente el año pasado. ¿Estaba usted ofreciendo una zanahoria mientras que quizás él ofrecía un palo? Es el mismo mensaje. El vicepresidente dijo el año pasado que Europa tomó decisiones que amenazaban la alianza y a ellos mismos, no por odio, sino porque ¿por qué luchamos? ¿Qué nos une? Al final ambos heredamos la misma civilización y debemos estar orgullosos de ella. Es una que ha aportado muchísimo al mundo y es la base de América, del idioma al gobierno, las leyes, la comida o el nombre de los pueblos. Todo nace de esta cultura occidental de la que estar orgullosos y que debemos defender. Ese es el punto. Es que la gente no lucha ni muere por ideas abstractas. Están dispuestas a luchar y defender quiénes son y lo que les importa y es importante para ellos. Y esa fue la base que sentó el año pasado en su discurso. Y seguimos sumando este año para explicar a la gente que cuando nos mostramos urgentes o incluso críticos respecto de decisiones que Europa no ha tomado o ha tomado, es porque nos importa. Es porque entendemos que en última instancia nuestro propio destino estará entrelazado con lo que suceda con Europa. Queremos que Europa sobreviva, queremos que Europa prospere. Porque estamos interconectados de muchas maneras diferentes y porque nuestra alianza es tan crucial, pero tiene que ser una alianza de aliados que sean capaces y estén dispuestos a luchar por quienes son y por lo que es importante. ¿Ves un paralelo? Parece ver un paralelismo entre la Guerra Fría que, creo, yo diría que Estados Unidos venció a la Unión Soviética porque tenía una idea común y tenía aliados de su lado. Ahora estás en una lucha con China. Como dice la gente, usted a menudo ha sido un halcón en ese tema. Estás en una lucha con China. ¿Crees que es absolutamente necesario que Europa pueda ganar eso? Sí, diría dos cosas. Lo primero, las menciones a la Guerra Fría para recordar lo logrado juntos cuando había dudas. Hubo quienes creían en los 60 y 70 que estábamos estancados y que la expansión soviética era inevitable y había que aceptarla. Había voces que realmente defendían esto y así se trata de recordar a la gente lo que hemos hecho juntos en el pasado, pero también es un recordatorio de que al final de esa era, cuando ganamos la Guerra Fría, hubo una euforia que nos llevó a tomar algunas decisiones terribles que ahora nos han dejado vulnerables. Desindustrializó a Occidente. Nos dejó cada vez más dependientes de otros, incluyendo a China, para nuestros suministros críticos. Y eso debe revertirse para poder protegernos. Así que sí creo que efectivamente lo ideal sería tener una cadena de suministro occidental libre de extorsión por parte de cualquiera, dejando de lado a China o a cualquier otro. Nunca deberíamos estar en una situación en la que nuestra alianza y nuestros respectivos países sean vulnerables a la extorsión o el chantaje, porque alguien controla el 99% de algo que es fundamental para la vida nacional. Así que creo que sí tenemos un interés particular en ese sentido. Hoy es diferente a ayer, pero existen paralelismos no en el sentido de que China sea la nueva Unión Soviética, sino en que de cara a nuestro futuro colectivamente seremos más fuertes si trabajamos juntos en estos temas. ¿Te preocupa desde esa perspectiva el hecho de que, especialmente en el periodo reciente, varios aliados como Mark Carney acaban de ir a Pekín? Starmer acaba de ir a Pekín, Merz está a punto de ir allí. ¿Te preocupa que estén empezando a desviarse demasiado en esa dirección? No, los estados nacionales deben cooperar más. Solo porque usted, quiero decir, recuerde, sirvo bajo un presidente que está dispuesto a reunirse con cualquiera. Y francamente, si el ayatolá pidiera mañana reunirse con el presidente Trump, él aceptaría no por acuerdo, sino por ser la vía para resolver problemas mundiales. No ve las reuniones como concesiones. Igualmente, el presidente planea viajar a Pekín tras verse ya con el presidente Xi. Ayer, en este foro, me reuní con el canciller chino. Así que esperamos que los estados-nación interactúen entre sí. Al final esperamos que los estados-nación actúen en su propio interés nacional. No creo que eso esté excluido. Eso de ninguna manera va en contra de nuestro deseo de trabajar juntos en asuntos que compartimos o amenazas que enfrentamos en común.
Pero no creo que visitar Pekín o reunirse con los chinos sea lo contrario. De hecho, creo que sería irresponsable que las grandes potencias no tuvieran relaciones y no dialogaran sobre las cosas, y en la medida de lo posible evitaran conflictos innecesarios. Pero habrá áreas en las que nunca estaremos de acuerdo, y espero que en esas áreas podamos trabajar juntos. Entonces, ¿cree que la ruptura de la que muchos han hablado es ilusoria? ¿Eso aún no ha ocurrido? No ha ocurrido. Incluso ahora hay tropas estadounidenses desplegadas aquí por la OTAN. Hay cooperación continua a todo nivel, en inteligencia, comercio y economía. Los vínculos permanecen. Creo que hay un reajuste que está ocurriendo porque creo que debemos entender que queremos revitalizar. Esta alianza tiene que verse diferente porque el mundo es diferente. Esta alianza tiene que tratarse de cosas distintas a las del pasado porque los desafíos del siglo XXI son diferentes a los desafíos del siglo XX. El mundo ha cambiado y la alianza tiene que cambiar, pero lo fundamental que debe cambiar es que debemos recordarnos a nosotros mismos por qué existe, por qué tenemos una alianza en primer lugar. Esto no es solo un acuerdo militar, esto no es solo un acuerdo comercial. Lo que nos une en primer lugar como alianza son nuestros valores civilizatorios compartidos. El hecho de que todos somos herederos de una civilización común y de una de la que debemos sentirnos muy orgullosos. Y solo después de reconocer eso y convertirlo en el núcleo de nuestra razón de ser, de por qué somos aliados en primer lugar, es que podemos construir todos los mecanismos de esa alianza. Y entonces todo lo demás que hacemos juntos tiene más sentido. El lugar donde eso se está poniendo más a prueba en este momento es Ucrania. ¿Ves todas estas cifras desde el frente donde los ucranianos parecen estar obteniendo mejores resultados en cuanto a lo que les sucede a los rusos? ¿Crees que Ucrania o crees que Rusia sigue ganando esa guerra o cómo la evalúas militarmente? Creo que es una guerra en la que es difícil decir que alguien está ganando. Los rusos están perdiendo entre 7,000 y 8,000 soldados por semana. No heridos, muertos. Ucrania ha sufrido daños extraordinarios, incluso durante la noche y nuevamente en su infraestructura energética, y costará miles de millones de dólares. Años y años para reconstruir ese país. Así que no creo que nadie pueda afirmar que la está ganando. Creo que ambos bandos están sufriendo daños tremendos y nos gustaría ver que la guerra termine. Es una guerra sin sentido. El presidente está convencido de que la guerra no habría ocurrido si él fuera presidente, así que hacemos dos cosas. Así que obviamente seguimos, mira, no proporcionamos armas a Rusia, proporcionamos armas a Ucrania, no sancionamos a Ucrania, sancionamos a Rusia, pero al mismo tiempo nos encontramos en una posición única, de servir probablemente como la única nación en la Tierra que puede reunir a ambas partes para discutir la posibilidad de poner fin a esta guerra en términos negociados. Y es una obligación de la que no nos apartaremos porque creemos que es algo muy único. Puede que no se concrete, lamentablemente. Espero que sí suceda. Y creo que hay días en los que me siento más optimista al respecto que otros, pero vamos a seguir intentándolo porque al final esta guerra no se resolverá militarmente. Al final será así, se llegará a un acuerdo negociado. Nos gustaría que eso sucediera lo antes posible. ¿Le preocupa que si Ucrania pierde la guerra será un desastre para la relación transatlántica? Porque los estadounidenses dirán que los europeos no proporcionaron suficientes armas y los europeos mirarán atrás y recordarán la reunión en la Casa Blanca y a Zelensky y Trump, y ellos culparán. Ignoraría la realidad. Ucrania merece mucho reconocimiento. Lucharon con mucha valentía. Han recibido un enorme apoyo de los Estados Unidos de miles de millones de dólares. Es más, Ucrania difícilmente habría sobrevivido los primeros días de guerra sin el apoyo de EU. Eso les llegó antes de que empezara la guerra con los misiles Javelin que inutilizaron formaciones de tanques. No dije que fuera justo, solo que hay una posibilidad. Enfrenta las percepciones. No, pero no me preocupa eso porque puedo decirte que creo que la historia lo entenderá. Pero no creo que la guerra vaya a terminar con una derrota tradicional como la gente piensa. No creo que sea posible que Rusia logre siquiera los objetivos iniciales que tenía al comienzo de esta guerra. Creo que ahora se ha reducido en gran medida a su deseo, tomar el 20% de Donetsk que actualmente no poseen. Y eso es difícil. Es una concesión difícil para Ucrania por razones obvias, tanto desde el punto de vista táctico como político. Y así es como se ha reducido este asunto. Y seguiremos buscando maneras de ver si hay una solución para ese problema tan particular, que sea aceptable para Ucrania y que Rusia también acepte. Y puede que no funcione, pero vamos a hacer todo lo posible para ver si podemos encontrar un acuerdo. Como dije, hay días, como la semana pasada, en los que sentías que habíamos logrado avances bastante importantes.
Pero en última instancia tenemos que ver una resolución final de esto para sentir que ha valido la pena el esfuerzo. Pero vamos a seguir intentándolo y nuestros negociadores, Steve Woodcock, ahora Jared Kushner, está involucrado, han dedicado una enorme cantidad de tiempo a esto y volverán a tener reuniones el martes respecto a esto. ¿Y qué hay de un país por el que has tenido un interés durante mucho tiempo, Cuba? Lo mencionaste de manera indirecta en el discurso, hablando sobre la crisis de los misiles en Cuba. ¿Cuánto tiempo crees que puede durar el régimen sin Cuba? Creo que el régimen en Cuba mira, la revolución en Cuba terminó hace mucho tiempo y en fracaso. El problema fundamental de Cuba es que no tiene economía y su modelo económico es uno que nunca se ha intentado y nunca ha funcionado en ningún otro lugar del mundo. No tiene una política económica real, no tiene una economía real, sin olvidar, dejando de lado por un momento, el hecho de que no tiene libertad de expresión, ni democracia, ni respeto por los derechos humanos. El problema fundamental que tiene Cuba es que no tiene economía. Y las personas que están a cargo de ese país y que lo controlan no saben cómo mejorar la vida cotidiana de su gente sin renunciar al poder sobre los sectores que controlan. Quieren controlar todo. No quieren que el pueblo cubano controle nada. Así que no saben cómo salir de esto. Se les ha ofrecido la oportunidad de hacerlo, pero no parecen ser capaces de comprenderlo ni aceptarlo de ninguna manera. Prefieren mucho más estar a cargo del país que permitir que prospere. ¿Existe algún tipo de salida para el régimen? Quiero decir, en ocasiones anteriores, cuando se negoció con Venezuela, usted dijo que si aceptaban varias cosas, sería posible continuar. Sí, la hay. Mire, creo que hay que... ¿Qué podría hacer el régimen cubano? Bueno, no voy a decírtelo ni a anunciarlo en una entrevista aquí, porque obviamente estas cosas requieren espacio y tiempo para hacerse de la manera correcta. Pero sí diré esto, que es importante que el pueblo de Cuba tenga más libertad, no solo libertad política, sino también libertad económica. El pueblo de Cuba, y eso es precisamente lo que este régimen no está dispuesto a darles, porque temen que si el pueblo cubano puede valerse por sí mismo, perderán el control sobre ellos, perderán el poder sobre ellos. Así que creo que tiene que haber esa apertura. Eso tiene que suceder. Y creo que ahora Cuba enfrenta una situación tan grave. Recuerden, este es un régimen que ha sobrevivido casi exclusivamente gracias a subsidios, primero de la Unión Soviética, luego de Hugo Chávez, y ahora por primera vez no recibe subsidios de nadie. Y el modelo ha quedado al descubierto. Y no es solo eso. Miren, varios países han intervenido y han ayudado. El problema es que se pierde dinero en Cuba. Nunca pagan sus cuentas. Nunca terminan pagando, nunca termina funcionando. Hubo países europeos que fueron a Cuba e hicieron lo que pensaban que eran inversiones en ciertos sectores, solo para que los contratos fueran cancelados y ellos mismos expulsados. Porque el régimen cubano no tiene una comprensión fundamental de cómo funcionan los negocios y la industria. Y la gente está sufriendo como resultado de eso. Así que creo que, sin duda, su disposición a empezar a abrirse en este sentido es una posible vía a seguir. Poco se dice que Estados Unidos ha dado ayuda humanitaria directa a Cuba mediante la Iglesia Católica. Lo hicimos tras el huracán. Recientemente anunciamos más fondos y seguiremos explorando esa vía. Pero obviamente eso no es una solución a largo plazo para los problemas de la isla. Una última cosa. Irán acaban de enviar un portaaviones, un segundo portaaviones allí. ¿Es eso así? El presidente Trump ha hablado de un mes para dar tiempo a la gente. Se están quedando sin paciencia allí. Está claro que nunca se permitirá que Irán tenga un arma nuclear, ya que representa una amenaza para la seguridad regional y mundial. La segunda es que obviamente queremos tener fuerzas en la región, porque Irán ha demostrado la disposición y la capacidad de atacar y golpear la presencia de Estados Unidos en la región. Como saben, tenemos bases debido a nuestras alianzas en la región. Irán ya mostró que puede atacar o amenazar nuestras bases. Así que tenemos que tener suficiente poder de fuego en la región para asegurarnos de que no cometan un error y vengan contra nosotros, desencadenando algo mayor. Más allá de eso, el presidente ha dicho que su preferencia es llegar a un acuerdo con Irán. Eso es muy difícil de lograr, pero lo va a intentar. Y eso es lo que estamos intentando hacer ahora mismo. Y ya sabes, Steve Woodcock y Jared tienen algunas reuniones programadas para dentro de poco. Veremos si podemos lograr algún avance. El presidente siempre preferiría resolver los problemas mediante un acuerdo. Siempre preferiría eso. Así que vamos a darle otra oportunidad aquí y ver cómo resulta. Secretario Marco Rubio, muchas gracias por hablar con Bloomberg. Gracias. ¿Estás obteniendo valor de este video? Solo le pido que le dé like, lo comparta y se suscriba al canal si aún no lo ha hecho.